Argentina es la nación más unitaria de las federales y mucho más unitaria que muchas de las unitarias a su vez. Vamos a la otra. Y para eso tenemos que entender algunos conceptos que están en la Constitución, porque cuando se habla de los problemas institucionales de Argentina, a veces los limitamos a analizarlo desde la óptica de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y no tenemos en cuenta este que es el problema tal vez institucional más importante que tiene la Argentina. Entonces lo vamos a tratar de explicar en base a las distintas hipótesis con las que en Argentina se ha venido desarrollando este concepto del federalismo. Claramente, cuando Alberdi y Sarmiento discutían sobre si la Constitución argentina está basada o es una copia de la Constitución de Estados Unidos, nadie puede tener ninguna duda que ambos coincidían en la necesidad de generar una república liberal federal. Ambos sí coincidían en eso. El federalismo lo entendían de una manera distinta, pero ciertamente esa Constitución americana, la primera Constitución liberal y federal del mundo, tiene una influencia determinante. Y Madison, en El Federalista, ha establecido o ha intentado explicar la necesidad de esos estados federales en los mismos términos que explicamos la república. Son inescindibles la libertad, la república y el federalismo. Son parte de la misma cosa. ¿Por qué era necesario para Madison equilibrar las cargas? Necesitaba estados fuertes. En Estados Unidos no hay un gobierno nacional, sino un gobierno federal. Los estados tenían que ser suficientemente fuertes como para que el Estado federal, para que la administración federal no las sojuzgue, no los someta y no someta a los ciudadanos de los estados a la voluntad del Estado federal. A su vez, para construir esa república liberal y federal, era necesario también que los estados no fueran tan poderosos como para poder sojuzgar al Estado federal. Estos equilibrios son los necesarios y ciertamente Argentina no ha logrado nunca un equilibrio adecuado entre el gobierno central y el gobierno nacional. Un absurdo como patrio o buitre solamente se puede justificar en un entorno en el cual hay un grupo dominante que puede imponerle a todo el resto las condiciones bajo las cuales van a vivir. Ni el gobierno federal puede ser más poderoso que los estados, ni los estados pueden ser más poderosos que el gobierno federal. Vamos a la otra, y esto es lo que en Argentina no hemos logrado todavía resolver. Hace poco me ayudó un poco la presidenta cuando hizo esta propuesta de pasar la capital, de trasladar la capital a Santiago del Estero, pero la verdad que no es ni siquiera la primera vez en que esto se producía. Ha habido infinidad de proyectos en Argentina para tener la capital en otro lado. Por ejemplo, en San Fernando, en Fraile Muerto, provincia de Córdoba. Rosario fue 2 veces por ley capital de Argentina. Una vez vetó la ley Bartolomé Mitre y otra vez la vetó Sarmiento. A partir de ahí fueron condenados a jugar el Argentino A porque nunca pudieron salir de ser la tercera ciudad del país. Pero Córdoba también hizo lo suyo, tuvo la necesidad o tuvo la posibilidad y se planteó Córdoba, se planteó Villanueva, Ramallo, Pavón, y tenemos hace bastante poco, muchos de ustedes no habían nacido, pero nosotros nos acordamos bastante bien, Viedma y Carmen de Patagones, que fue una ley sancionada, promulgada y luego suspendida. Viedma, Carmen de Patagones vendría a ser como Budapest, ¿no? Son 2 ciudades en el medio del río y son como si fueran la misma ciudad. Bueno, y ahora tenemos esta nueva de Santiago del Estero, que también, en todo caso, habrá que ver. Muchos sospechan que se trata más que nada de una cortina de humo, pero es un tema para que hablemos un poquito más adelante. En la Argentina ha habido un permanente atentado. Las provincias no han podido gozar de la misma libertad de comercio que gozaba Buenos Aires. Uno de los humillantes feriados que tenemos que soportar o disfrutar los argentinos es precisamente la vuelta de obligado, que no es otra cosa que la represión de los contrabandistas para que otros contrabandistas no contrabanden, para que en las provincias no podíamos recibir las mercaderías que entraban en esos barcos.
El federalismo implica, es la importancia del federalismo, la importancia que había visto Madison para esos estados fuertes que necesitaban tener un equilibrio de poderes con el Estado central, es desde la concepción del Estado como una agencia de servicios públicos. El Estado es una agencia de servicios públicos y por lo tanto requiere de una razonable, lo más pequeña posible, digamos, estructura burocrática para prestar esos servicios públicos. Esto se desnaturaliza completamente cuando nos encontramos con una inconmensurable población que vive, Eduardo, de manera directa o indirecta, en Capital Federal, en la zona metropolitana. No es Eduardo el caso, sino todo lo contrario, en todo caso es una víctima de eso. Inconmensurable población que vive de manera directa o indirecta del Estado Nacional, del gobierno nacional, no solamente de subsidios, de sueldos. Esos ñoquis con nombres pomposos que salían el otro día en la televisión, el secretario de desarrollo personal, cobran 80.000, 90.000 pesos por mes y consumen todo en la ciudad capital o en los alrededores, porque convengamos que Olivos, yo no sé si forma parte de Capital Federal, no sé si La Matanza es Capital Federal o no, pero sí forma parte claramente de ese conglomerado de población que está haciendo que el país esté agrupado en un pequeño espacio cuando tenemos muchas otras condiciones institucionales para resolver. Para entender acabadamente la situación, en la zona metropolitana vive la tercera parte de la población total de la Argentina, ya más de la tercera parte. El equivalente en Australia a la tercera parte serían 2 ciudades, como mínimo. En Canadá 5. En Estados Unidos 27 ciudades deberían sumar la tercera parte de la población. Y en Brasil 35. Esta es la situación. Esto es lo que hace que en esa zona no solamente haya un inconmensurable poder económico, sino un inconmensurable poder político. La cuarta parte, más de la cuarta parte, una tercera parte de la población, se ganan las elecciones ahí. Haciendo un rápido repaso de la Argentina desde la Constitución del 94, muy rápidamente porque no tenemos tiempo, ¿quién fue el primer presidente después de Menem? ¿De dónde era? De la Rúa. ¿Capital? ¿Perdió? Bueno, era senador por Capital, jefe de gobierno en la ciudad de Capital antes de ser presidente. Perdió con Duhalde, que era de Provincia de Buenos Aires. Y Duhalde después fue presidente también, y lo hizo presidente al compañero que está en el mausoleo, sobreseimiento por muerte, está ahí en el mausoleo. Lo hizo el 90% de los votos de Néstor Kirchner en el año 2003, lo sacó en Provincia de Buenos Aires, y los restantes lo sacó en Santiago del Estero. Todos votos de la Provincia de Buenos Aires. Y me dirán, bueno, Cristina de Santa Cruz. No, señor, senadora por la Provincia de Buenos Aires en el momento de asumir la presidencia. Y Néstor, lamentablemente para ellos, muere siendo diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, porque estaba preparándose para ser quien reemplazara en esa alternancia que habían inventado a su propia esposa. Entonces, ese poder económico y ese poder político es efectivamente el que está desequilibrando institucionalmente el sistema que estaba previsto en la Constitución. Vamos a con la otra. Para tener alguna idea, algunos datos así aislados que nos puedan ayudar a entender la gravedad del problema. Habrán visto cómo la provincia de Chubut está levantada al borde de la secesión porque el gobierno nacional, el gobierno central, el poder central se quiere apropiar de los recursos naturales que de acuerdo a la Constitución le pertenecen a las provincias. Bussi, el gobernador, a quien no conozco, no tengo el gusto, pero que era un prohombre a la altura de las elecciones porque era kirchnerista, ahora resulta que es un execrable sujeto sencillamente porque está tratando de defender los recursos naturales de su provincia. Convengamos que Néstor era un experto en apropiarse de los recursos naturales de su provincia y bueno, también ahora no se le puede pagar con la misma moneda. Tenemos un sistema ferroviario desmantelado, se desmanteló el sistema ferroviario que nos permitía comunicarnos, que en su momento estaba absolutamente centralizado en Buenos Aires. Todos los trenes iban hacia Buenos Aires, pero por lo menos en el camino nos podíamos bajar y subir, a la ida o a la vuelta. Y quedó subtes y trenes, y nada más en la zona de Buenos Aires. A tal punto es esto así, que la única campaña
razonable que pueda hacer uno de los candidatos presidenciales, porque dicho sea de paso, todos los candidatos con posibilidad de ser presidente son también de esa zona. Randazzo hace su campaña exclusivamente comprando trenes para la zona metropolitana. Y eso parece ser que es suficiente para lograr una candidatura presidencial razonablemente posible. Y a cambio de esos trenes, ¿qué pasó? ¿Construimos autopistas? Un porteño, no quiero, con esto no es discriminación, yo también tengo un amigo porteño. Un porteño puede ir hasta Mar del Plata por autopista, puede ir hasta Punta del Este por autopista, puede ir a Córdoba, a Santa Fe, a todos lados. Si nosotros queremos ir a Tucumán, no tenemos esa posibilidad. Si queremos ir a La Rioja, tenemos que elegir si vamos por La Rioja o si vamos por Santa Fe, para ir a Tucumán, ¿no? Las rutas argentinas son ríos de sangre. Las rutas argentinas no tienen la más mínima infraestructura fuera de la zona metropolitana, porque estamos pagando la ruta. La Panamericana tiene más manos que muchas de las rutas que necesitaría un tucumano para viajar a Salta en un viaje de 2 horas. Entonces se están gastando todos esos recursos como resultado de este desequilibrio, enorme desequilibrio institucional, que es ese irritante centralismo que cada vez se potencia más precisamente por ese poder político y económico que se concentra en esa zona. Y el sistema aéreo ni les cuento. El sistema aéreo no solamente está todo centralizado en Buenos Aires, no solamente todos tenemos que ir allá. Me ha pasado tener que ir a Mendoza desde Córdoba vía Aeroparque y volver vía Aeroparque viajando 5 horas en vez de 45 minutos. Y una vez me pasó que el Aeroparque estaba cerrado por niebla, en Córdoba hace un día espléndido, y me tuve que quedar un día, aterrizar en Ezeiza y volver en ómnibus, cuando había comprado un pasaje de avión para volar 45, que hubiera podido volar 45 minutos. Pero además en Argentina, como resultado también de este centralismo, no hay vuelos nocturnos. ¿Sabían que no hay vuelos nocturnos? ¿Sabían que en todo el mundo hay vuelos nocturnos de cabotaje? Los aviones salen y vuelven en los aeropuertos de noche y son vuelos normalmente más baratos porque la gente los demanda menos. ¿Saben por qué no hay vuelos nocturnos en Argentina? Porque si los aviones salen de noche de Aeroparque, despiertan a la gente que está durmiendo en los alrededores. Entonces, para velar el sueño de los vecinos de Aeroparque, nosotros no podemos contar con vuelos nocturnos en todo el país, dado que únicamente salen desde Aeroparque. Supongo que cuando mudemos la capital a Santiago del Estero, esa restricción será solo para la siesta. Pero mientras tanto, no tenemos vuelos nocturnos. A los santiagueños mucho la mañana y la noche no les importa, ya no quedan gallos que los despierten siquiera, porque los han matado todos. Vamos a la otra. Entonces, el problema es verdaderamente grave. Pero, ¿cómo se paga esta fiesta? Todas las provincias argentinas subsidian a la capital federal. Subsidian a la capital federal a partir de algunas cuestiones que, si uno las piensa un minuto, son absolutamente irritantes. La ley de coparticipación, vigente en este momento, fue sancionada en el año 88 y era una ley provisoria, provisional para poder discutir un poco y mientras tanto tener algún sistema más o menos ordenado. En el año 94, al reformarse la Constitución con el Pacto de Olivos, se terminó de fulminar el sistema federal, pero como se percataron de eso, se estableció que antes del año 96 se iba a sancionar una nueva ley de coparticipación federal. Acaba de cumplir 20 años la Constitución y todavía no tenemos nueva ley de coparticipación federal. Entonces sigue vigente aquella ley famosa del 88, en donde cada vez tenemos más recursos puestos a disposición de la capital. Un 75% del total de los impuestos coparticipables se gastan en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Cuando los dirigentes del oficialismo de la ciudad de Buenos Aires dicen, y tienen razón, que únicamente se les coparticipa el 1%, efectivamente se les coparticipa el 1% que sale del 25% restante. ¿Y dónde se gasta el restante 75%? Tienen el 1% más el 75%, y además tienen el 100% de los impuestos no coparticipables. Por ejemplo, el nefasto impuesto al cheque, y por ejemplo, aunque tiene algunas devoluciones mínimas, las retenciones de la soja. El 30% de la soja que se produce en la Argentina se produce en Córdoba. De eso le entregamos a la capital federal, donde no hay un yuyo, salvo el parque ahí de la costanera sur, no hay un solo yuyo. Está muy bien cuidado, dicho sea de paso, o sea que tampoco tiene yuyos.
se llevan mucho más de la mitad, de la totalidad de la producción de las provincias argentinas. Entonces, evidentemente, este es el desequilibrio, estamos todavía subsidiando y estamos alimentando ese monstruo que efectivamente sojuzga y desnaturaliza el sistema federal que está establecido en la Constitución. ¿Vamos uno más? 3 minutos me quedan. Es la última. Bueno, obviamente queda para que hablemos mucho más, pero yo tenía algunas propuestas y algunos desafíos para hacer, a ver si podemos empezar a resolver este problema. La primera propuesta es para el compañero Mauricio, para el amigo jefe de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hagamos al revés. Tiene problemas con la participación, le dejamos el 25%, devuélvanos el 75% restante y firmo mañana. El resto son desafíos. En primer lugar, desafíos varios, ¿no? Todos los candidatos que posiblemente, o todos los que tienen posibilidades de ganar la presidencia el año que viene, son de esta zona. Por lo tanto, van a tener pocos incentivos para cambiar este status quo porque su capital político procede de esta zona. Veamos, Scioli, Macri, Massa, ¿alguno más? Lilita Carrió, puede ser. ¿Cómo? Lilita es chaqueña, pero tiene su capital político en... Bueno, quiero hacer un desafío a 3 bandas. El primer desafío a la presidenta, que esto no sea otra cortina de humo, otra ridiculez, otra sobreactuación para tapar el problema, por ejemplo, de la ley de abastecimiento o cualquiera de las otras arbitrariedades que cometen a diario, y que en serio empiecen a tratar el tema. El segundo desafío a la dirigencia metropolitana, esa de la que tanto se quejaba Alberdi, a la que tantas horas le dedicó Alberdi. Tomen en serio el tema. Cuando esto se termine, van a tener problemas. Hay una bomba a punto de explotar en la zona metropolitana. Tienen todos los servicios gratis, acumulan gente que no trabaja, acumulan subsidios y acumulan toda la riqueza que se produce en las provincias. Van a tener problemas. A la dirigencia metropolitana le hago el segundo desafío. Pongámonos seriamente a trabajar en esto. A los candidatos a presidente, no solamente al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que no son víctimas de este sistema, sino los usufructuarios de este sistema, empecemos a tratar este tema seriamente, porque si no van a tener problemas serios. Si eso no ocurre, desde Córdoba yo no veo que tengamos ninguna necesidad de apoyar a ningún candidato presidencial si no se empiezan a resolver estas cuestiones y si no se comprometen seriamente a hacerlo. Desde nuestro modesto partido liberal republicano va a ser esta la prédica permanente, este va a ser el mensaje, y vamos a intentar que de una vez por todas logremos equilibrar los poderes como está en la Constitución y volver a tener un país civilizado como el que soñó, quien hoy estamos homenajeando, a Alberdi, o como los padres fundadores lograron hacerlo en los Estados Unidos. Muchas gracias.